La opinión de... En la cuerda floja. The Walk es el título original. El director es Robert Zemeckis, es el director de Volver al Futuro. Este hombre narra una historia de la vida real sobre Philippe Petit, un francés que en 1974 lanza un cable entre las dos torres gemelas de Nueva York y lo cruza como alambrista. Para que todo eso suceda, porque es un evento que es considerado inclusive un acto criminal porque lo hizo sin ninguna autorización, sin ningún permiso, lo hizo de una manera absolutamente clandestina, tiene que reclutar a un equipo que le vaya a ayudar y es como si fueran a dar un golpe. La película pareciera una de estas cintas donde va a haber un gran robo o alguna actividad criminal de ese tipo. La película también tiene a pesar de esta situación que es de la vida real, lo cuenta de una manera un poco idealizada, porque aparece Philippe Petit al inicio de la cinta, interpretado muy bien por Joseph Gordon-Levitt, en la antorcha de la Estatua de la Libertad. Y él empieza a narrar con su acento alemán en inglés, pero con acento francés, perdón, empieza a narrar qué es lo que pasó desde sus inicios en París, cómo se empezó a dedicar por esto, lo que le interesó, su paso breve por el circo, quién fue la persona que le enseñó lo que se tiene que hacer y demás, ¿no? Y algo muy destacable de esta película son los fabulosos efectos especiales. Aquí estamos ante uno de los espectáculos más impresionantes que yo he visto en el cine en muchísimos años. La gran recomendación de esta película en particular, porque así la vimos en la función de prensa, es verla en la sala IMAX en 3D. A mí no me gusta el 3D, yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo porque te pones los lentes sobre lente, te oscurece la cinta y demás. Pierdes el color, la pierdes un poquito de color. La calidad de esta proyección, de esta película, de estos efectos especiales, porque además estamos ante pues dos enormes edificios que ya no existen y que uno, si ve la película, siente que estuvo allí. La película también funciona como una gran oda a la ciudad de Nueva York en una época muy particular. Las Torres Gemelas apenas estaban terminando de ser construidas. Estaban convirtiéndose en un asunto polémico si eran un par de archiveros ahí en el skyline de Manhattan o si eran unas cosas impresionantes para ver. Entonces, creo que es muy bonito la recreación de la época, la fotografía, los efectos especiales y cuando llegamos al tercer acto, a la forma en la que cruza las torres, te juro que estaba yo agarrado del asiento, con acrofobia de lo que estaba yo presenciando en el cine. Muy bien llevada a cabo la película, es interesante, es entretenida de principio a fin, porque además la historia es real y el personaje de Philippe Petit es muy similar al que nos está retratando Joseph Gordon-Levitt. Hay un documental acerca de esta historia también, donde el propio Petit es entrevistado, la gente que participó con él es entrevistada. Es una película del 2008 que en el 2009 recibió el premio al mejor documental. Esta película es dirigida por James Marsh. Además de hacer documentales, él posteriormente también ha hecho ficción, hizo La teoría del todo, la historia de Stephen Hawking, que también fue muy reconocida y que ganó el premio a mejor actor. Pero en el documental ciertamente hay algunas recreaciones. También es importante ver escuchar de viva voz cómo es Philippe Petit, que además estuvo en la recepción del Oscar cuando la película ganó. Y ver en esa película, en ese documental, sus entrevistas televisivas, en ese momento, cuál fue la cobertura, los stunts que había hecho previamente, porque no fue directamente a la conquista de las torres. Primero estuvo en Notre Dame, eso se narra también en la película de ficción, en La cuerda floja. Estuvo en Sydney, en el puente de Sydney, eso no aparece en la cinta. Y creo que como complemento, ver la película de ficción con estos fantásticos efectos especiales que les estoy comentando y después nutrirla con el tema del documental, pues es una experiencia redonda para el espectador. Con muchos ingredientes. Muchísimos. Se antoja, ¿eh? Sí, La verdad las dos han sido buenas, muy buenas. Sí, la recomendaciones, verdad yo creo. La verdad es que se antoja mucho y sobre todo se agradece cuando los efectos especiales están bien logrados, ¿no? Esto estamos hablando de que están fuera bien de logrados. explosiones y fuera Sí. de... No, o sea, el efecto especial va más allá de eso, ¿no? Exactamente, hay efectos que no se notan, que no uno dice, wow, qué increíble estuvo esto. Aquí lo que nos sorprende es, te digo, los edificios que ya no existen y que parece que estamos allí. Pero Robert Zemeckis como director siempre ha insistido en romper barreras en lo que tiene que ver con los efectos especiales. En Back to the Future 2, por ejemplo, ahí se creó un sistema de cámaras para que el mismo actor
Michael J. Fox, interpretara a 3 diferentes personajes como Sí, estamos claro. aquí nosotros y que interactuaran entre sí. Ujú. Ustedes me van a decir, bueno, Pedrito Infante lo hizo en Los Tres Huastecos, ¿no? Diferentes trucos, muy bien, por supuesto, la actuación de Pedro Infante desde Sí, aquel claro, por momento. A mí me supuesto. fascina cuando sabemos que es el cura Sí, disfrazado sí, sí. del bandolero. Sí, 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 Y, o sea, sí, uno sí. sabe quién es quién aunque esté con otra ropa, ¿no? Pero aquí la proeza en aquel momento era justamente que no se notara y que los personajes se saludaran, se pasaran artículos y demás. En Forrest Gump, por ejemplo, además de la forma en la que Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks, aparece con personajes históricos, Sí, claro. también están las mutilaciones del Lieutenant Dan, del Teniente Dan, Sí, claro, el que famoso Teniente pues no se nota Dan. y uno pensaba, de verdad está... Sí, 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 es Y muy impresionante. Son efectos que, como dices, Bernardo, no se notan, no son así espectaculares, pero que están tan bien hechos que nos dan esta sensación de la realidad. En El vuelo, también de Robert Zemeckis, una película que no me gusta tanto con Denzel Washington, sin embargo, la escena inicial del choque del avión, donde queda el avión de cabeza y es toda una espectacular secuencia, también está muy bien lograda. Entonces, insisto, como director, él va hacia un aspecto donde lo visual realmente puede hacer una diferencia a la hora de narrar la historia. Sí, por ejemplo, logra cosas muy interesantes con documentos históricos, ¿no? Ujú. Creo que es en Forrest Gump. Es en Forrest Gump, Con Nixon, ¿no? con Nixon y en diferentes momentos, diferentes donde momentos Forrest Gump se les- interacciona con grandes personajes de la historia, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Y además logra las texturas y logra la profundidad y logra una serie de cosas para integrarlo, ¿no? O sea, Exacto. y verdaderamente no se sienta, pero y también, como tú dices, visualmente quizás a lo mejor no le reconocemos los grandes efectos que tiene Ujú. alrededor de su filmografía porque no se notan. Exactamente. Mejor aún, Y Claro, porque por te hace supuesto. sentir que estás Claro, ahí. pero- Ese es el mérito. Claro,